Agradecemos mucho la gentileza. Andrés, ¿cómo está? Buenos días, Diego Montaño lo saluda. Está silenciado, me dicen su micrófono, por favor. Muy buenos días, Ahora Diego. sí. Un saludo cariñoso, igual a toda la audiencia que nos está escuchando el día de hoy. Muchas gracias por atendernos. Bueno, Andrés, la anterior semana se conocía la decisión del gobierno, la decisión suya. Usted está ahora en el despacho del viceministerio de Culturas. Estamos terminando de cerrar informes. Según la ley, tenemos 3 días para entregar toda la información y se está trabajando para poder, ¿no?, cumplir con este plazo, pero veíamos importante acudir a esta solicitud de ustedes de brindar esta información a la población. Le agradecemos mucho, Andrés, porque, claro, hubo, diríamos, no sé, situaciones que parecerían, a la luz de los que estamos afuera, contradictorias. No sé para usted, porque era la entrada del gran poder, usted estuvo allí presente como cabeza del sector, estuvo el entonces ministro interino de Turismo, que era el canciller, el presidente, y decía que la importancia de la cultura, y días después, 3, 4 días después, se elimina el Ministerio de Culturas, se habla de una agencia en primera instancia, algo muy abstracto, lo que finalmente fue derivado en un viceministerio que aglutina todo lo que anteriormente era un ministerio. ¿Esto es realmente menospreciar la cultura o cuál su criterio al respecto, Andrés? Sí, es señalar de que esta nueva estructura que se da en el decreto 5675, lo que hace no solo es un cambio administrativo, es más bien identificar qué prioridades y cuál es la mirada que se tiene del Estado de diferentes sectores. En ese sentido, considero que fue uno de los motivos por los cuales yo presenté mi renuncia previamente, al haber agotado cualquier otra forma de poder revertir una decisión que la considero errada y muy peligroso, además, que va a atentar contra la institucionalidad que se ha ido construyendo muy débil a lo largo de estos años, desde el 2009, cuando se creó el Ministerio de Culturas, tiene que ver con esta mirada de no entender la importancia del sector, las características del propio, pero también la relevancia que tiene el ámbito cultural para promover un desarrollo humano y social de manera integral, inclusivo, sostenible, y resolver a partir de él los distintos problemas que enfrenta la sociedad. Y esto no es un tema de discurso, sino más bien se refleja en que hay una serie de documentos a nivel internacional que dan cada vez un mayor rol a las culturas. Inclusive se está discutiendo incorporar un nuevo objetivo a los objetivos de desarrollo sostenible en el 2030, o cambiar esta visión teórica del desarrollo sostenible que solo habla de economía, de lo social y de lo medioambiental, y incluir lo cultural, tomando conciencia de que la cultura es fundamental para el desarrollo, no solo desde el ámbito social, no solo del ámbito personal, sino también del ámbito económico. Y ahí hay otros ejemplos como Colombia, que podemos ver cómo se ha transformado en casi 2 décadas, logrando invertir en el ámbito cultural y salir de una sociedad de guerra, logrando tener niveles de desarrollo y mejores de condiciones de vida para sus ciudadanos, logrando procesos de integración. Y eso es una constatación del aporte. Y este mismo ejemplos podemos tener lo que ha sucedido en el país en varios aspectos aislados. Y es por esto que para nosotros el reducir el ámbito cultural a una dirección, también al turismo a una dirección, y juntarlos en un solo viceministerio, genera riesgos muy altos. En primer lugar, porque se ha demostrado también en ejemplos, Argentina, que también ha hecho una reducción importante de su parte estatal, no los han bajado a nivel de dirección, tienen un rango de secretaría, y tampoco los ha juntado, porque hay una claridad de que son sectores que, si bien se complementan, pueden beneficiarse mutuamente, tienen sus características, sus problemas específicos, y que es necesario que un Estado lo atienda con la relevancia que existe y la posibilidad de generar normas, reglamentos, políticas que ayuden a mejorar las condiciones de estos sectores. Y unirlos, el riesgo es que, dependiendo de dónde proceda la autoridad, se va a atender a uno y desatender a otro, el que mucho abarca poco aprieta.
Segundo lugar, si bien hay una decisión, porque estamos conscientes que hay una crisis económica, que el Estado se tiene que reducir, consideramos que el tamaño burocrático del Ministerio de Culturas, que no ascendía a más de 150 personas, no justifica. Éramos un ministerio muy chiquito, tenemos, ¿no? Inclusive menor cantidad de varios de los ministerios del país. Y a nivel presupuestario, tampoco es que teníamos un impacto grande dentro del Tesoro Nacional. Por ende, tampoco es un argumento sólido. Y en tercer lugar, ¿no? Esto de que en las propias funciones y atribuciones que se establece al nuevo viceministerio, existe, se deja de un lado varias responsabilidades del Estado, por ejemplo, con el sector artístico. Culturas no solo es patrimonio, no es solo folclore, implica una serie de ámbitos como los derechos culturales, las economías culturales que se las dejan a un lado. Y ahí no se tiene una relevancia, por ejemplo, en la importancia del arte, no solo como instrumento de cohesión, de expresión, de visibilizarnos, de recrearnos, sino también como un aspecto económico. Y ahí, al margen del turismo, siempre hemos dicho, las economías culturales, como lo demuestran varios países de la región, tienen un impacto y un movimiento, como tú dabas ejemplo, Gran Poder o la entrada de Virgen de Urucupiña, genera un movimiento económico de Gran Poder, estimado en 120 millones, que no tiene que ver con el turismo, tiene que ver por la propia cadena de valor que generan las actividades culturales, además del valor que tienen por ser espacios de cohesión, de encuentro, de ofrecimiento de identidad, que creemos que son temas también que hay que resolver. No hay que olvidar que la crisis que vivimos en el país no solo resuelve con la economía. Hay problemas serios como esta polarización, la desconfianza, la lógica de buscarse imponer, la falta de escucha, que desde el ámbito cultural, con políticas de derechos culturales, de cultura de paz, se pueden resolver y esto queda al margen de las nuevas atribuciones del viceministerio, que tiene una tendencia más bien a constituir a la cultura como un insumo del turismo y solo ser útil en la medida que pueda atraer turistas y eso no es lo elemental, es un factor importante que hay que potenciarlo, pero hay otros elementos también que necesitamos trabajar como Estado, con obligaciones que hemos asumido a nivel internacional en convenciones, pero también con una responsabilidad con la población. Claro, uno cuando ve qué pasó con el Ministerio de Culturas y Turismo, que fue creado en primera instancia el 2009, cuando el 2020 entra un nuevo gobierno, dice que bueno, la cuestión del gasto insulso y elimina ese ministerio y se parte, diríamos, las responsabilidades. Llega el gobierno de Arce y tres cuartos de lo mismo. Turismo saca del sector o del aspecto del paraguas cultural y ve como algo y se va a planificación, creo que dependía de planificación y Desarrollo productivo. desarrollo productivo, gracias. Y entonces ahí nuevamente un divorcio. Ahora se vuelve a intentar, se acopla gastronomía, folclore, se hablaba de la economía naranja como motor impulsor y claro, llama la atención que el mismo gobierno vaya atrás sobre sus pasos. La primera son dos preguntas que le voy a hacer juntas, Andrés. La primera es si usted tenía conocimiento o se enteró como todos cuando se anunció. Y la segunda, si después de conocer la situación, usted pudo hablar, no sé si con el presidente o con algún ministro para explicarle qué era y cuál la dimensión de lo que se estaba decidiendo. En primer lugar, como todos nos enteramos a través del discurso presidencial donde habló de la agencia. Ahí quiero recalcar que hubo, por suerte, una visión del Estado de reducir toda una agencia hubiera sido peor la situación a la que estamos, porque un viceministerio tiene una importancia para la toma de decisiones, para estar dentro de la estructura, porque hay que recordar que lo que se requiere el sector es generar gestiones más que solo inyectar recursos, tienen que mejorarse las condiciones para que los actores, tanto el turismo como culturas, puedan desarrollarse. Y por suerte se ha hablado de un viceministerio de Turismo Sostenible y Culturas, pero sin embargo de una forma reducida que, como tú dabas el ejemplo de Áñez, ellos inclusive mantuvieron los dos viceministerios separados, ¿no? De turismo y cultura los mantuvieron, como pasa en otros lugares de la región, y hay agencias, pero las agencias no sustituyen a los viceministerios, pues tienen una lógica más práctica, operativa, y lo que requiere el país sobre todo es estrategias, es mejorar las condiciones, es articular con otros ministerios para
disminuir el tema impositivo, para entrar y facilitar el acceso a créditos, para tener mejores mecanismos para pasar a mercados internacionales, y es un ámbito más amplio, ¿no?, de bienes culturales. En relación a eso, corresponde, lo primero que se hizo es gestionar internamente al gobierno, dentro del gobierno, porque formaba parte de él, y presentar propuestas donde se les sugería no unificar, sino mantener el Viceministerio de Culturas y poder mantener la estructura y lo que se estaba trabajando, toda vez que era un lineamiento también que se había encontrado para poder aplicar el plan de fomento del desarrollo cultural que se había consensuado a nivel nacional con los distintos actores del ecosistema cultural en diferentes jornadas culturales que hicimos, pero también el plan de defensa y promoción del folclore, que es otro tema que no pasa solo por los turistas, sino por esta apropiación indebida que estamos sufriendo del origen por parte de varios países vecinos. Y, no, y este aspecto se le trató de hacer entender, se trató de hablar con la cúpula de poder, sin embargo no hubo recepción a lo mismo, y eso derivó a que yo, con el mismo compromiso que tuve al asumir el viceministerio, ese compromiso que se tuvimos para generar acciones que pongan bases a unas políticas culturales, nos llevó también a dar un paso al lado, porque quedarse era validar un daño muy grande que se está dando a la institucionalidad cultural. Y ahí mucha gente dirá, pero el ministerio no ha funcionado, no ha hecho nada. Eso no justifica, las gestiones no pueden justificar igual, ¿no? Economía y EPFB no ha funcionado estos años y por eso no se lo elimina, se lo ajusta, se lo rectifica, se le da una mejor, se pone personal técnico, y eso creo que es lo que se debería haber trabajado y realizado, y se puede mostrar. Además, hemos hecho un informe público de todo lo que se ha desarrollado, y ahí la gente puede entender la dimensión de responsabilidades que tiene el Estado central respecto al ámbito cultural, que pueden quedar abandonadas o poco atendidas y generar mayores retrocesos en un sector que desde la pandemia solo ha recibido golpe tras golpe tras golpe y ha tenido que buscar formas de sobrevivir, y era una oportunidad, y por eso creímos al apostar, forma parte de este gobierno, que podríamos revertir estas condiciones para que ellos puedan, a partir de su desarrollo, aportar al desarrollo integral del país. Ahora, Andrés, como suele ser una costumbre, no solamente en este gobierno, sino en general con las autoridades, una vez que sale algún tipo de noticia, recién corren a buscar. Después de hacer pública su renuncia, ¿tuvo contacto con algún ministro, el presidente, que de repente le hayan solicitado que se quede en el nuevo viceministerio, dependencias de la Cancillería? Que el tema de ahí central es que ahora nos estamos abocando básicamente a cerrar el informe, ¿no? Después de lo que ha pasado, que ha sido el día viernes, el tema central ha sido poco informar a la población, porque tengo una responsabilidad con el sector y con la ciudadanía de explicar los alcances y los efectos que tiene esta decisión mal tomada por parte del gobierno, pero también generar sugerencias, porque la idea no es criticar o buscar culpables, sino aportar en una reflexión sobre la institucionalidad y la importancia de la misma, la importancia de las culturas, no como sector, sino para el desarrollo integral de la sociedad. Y en ese contexto también mostrar, digamos, lo que se ha ido avanzando con la finalidad de que se pueda dar continuidad y hacer algunas sugerencias también en base a la decisión tomada. No es que todo se ha muerto, hay formas siempre de ajustar, de adecuar, y ahí se han hecho algunas propuestas que se están haciendo llegar a las autoridades y también a otros sectores de opinión, para que ojalá se pueda minorar esta posibilidad de riesgo alto que tiene el sector por la nueva estructura que tiene el Estado y la prioridad que en esta estructura demuestra que el tema cultural tiene para la política nacional. Andrés, queremos agradecerle mucho por atender nuestra convocatoria, desearle éxitos en lo que venga de acá en adelante, y pase lo que pase, seguro lo vamos a estar convocando para hablar de las culturas, sea con un cargo institucional o no. Usted, sin lugar a dudas, es voz autorizada en el tema, así que seguro lo estaremos molestando. Un fuerte abrazo y gracias. No, te agradezco a ustedes por este espacio. Con todo, saludos. Gracias, Andrés Zarate, ex viceministro de Culturas, a propósito de, por supuesto, esta decisión de dar un paso al costado tras la eliminación del Ministerio de Culturas, Turismo Sostenible, Gastronomía y Folclor.